Ahora sí, nos vamos a la plaza para poder bailar y comenzar con este hermoso compartir, esta hermosa boda que inicia. Claro que sí. Felicidades, Delfín. Felicidades, Jenny. Comenzamos a bailar. Tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar estos santos misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios en nuestras faltas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
El ejército de Siria era muy numeroso, pero el Señor le entregó un ejército enorme porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se declaraba de paz. Al retirarse los sirios que están a lugar del peligro, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joiada. Lo asesinaron a cama limpio, lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a decir todos, le mantendré eternamente mi favor. Todos, le mantendré eternamente mi favor. Seguiré una alianza con mi elegido plano de mi siervo. Le fundaré un linaje perpetuo y edificaré el trono por todas las edades. Todos, Levantaré eternamente. le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré honor, le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Todos, le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi reino y no siguen mis mandamientos, profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, todos, le mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y el latigazo sus culpas, pero no le retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Todos, le mantendré eternamente mi favor. Nos ponemos aquí. Abre nuestro corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de obrar se podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis con el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su vasto está vestido como uno de ellos. Decía la hierba que hoy está en el campo y mañana se pierde el oro, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando que vais a comer, que vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo esto. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la casa de Dios hoy para celebrar el sacramento del matrimonio. El matrimonio es un sacramento, eso hay que saber, un sacramento.
porque a través del sacramento Dios nos comunica su vida, su propia vida nos da Dios. Y es así que el bautismo, la confesión, la Santa Misa, el matrimonio son sacramentos. Por los sacramentos Dios nos da su gracia, su vida, nos comunica la misma vida de Dios a través de los sacramentos. Y el matrimonio pues, también es un sacramento, es algo sagrado. Un día nació el amor entre Delfín y Jenny, se declararon su amor mutuamente. Y hoy hace lo mismo, pero hoy ante la presencia de Dios y ante la presencia de muchos testigos, familiares, amigos. Y esa unión, esa declaración de amor, Dios va a bendecir. Eso es el sacramento del matrimonio. Dios bendice su amor. Y por tanto, el matrimonio como sacramento es algo sagrado, es algo serio. Y por eso no admite divorcio, porque es libremente ante unos testigos y sobre todo ante el mismo Dios. Dios va a sellar su unión con su gracia, a bendecir esa unión. Por eso es algo santo, es algo sagrado.
podría hacernos preguntas. Les confío. Van a contestar. Si ustedes vienen libremente, si están decididos, si están dispuestos. Delfín y Jenny. Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. Bien. Muy bien. Están decididos a amarse, a respetarse mutuamente el uno al otro durante toda su vida. Están decididos. Muy bien. Y están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y según la ley de la Iglesia. Muy bien, hemos sido testigos de que ellos vienen libremente, están dispuestos a amarse mutuamente toda la vida y también, si vienen los hijos, a educarles en la ley. Así pues, queridos hijos, ya que desean contraer matrimonio, van a unir sus manos y manifestarse su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia que somos todos nosotros. ¿Vienen las dos? También repito. Las manos, acérquense en sus manos. ¿Qué fórmula practicamos? De decir si quiero. Muy bien. Entonces vas a decir si quiero. Delfín, quieres recibir a Jenny como esposa y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí quiero, Padre. Jenny quiere recibir a Delfín como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Muy bien. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme su consentimiento mutuo que han manifestado hoy ante su Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Todos vamos a decir, bendito sea Dios que los ha unido. Proclamemos la bondad de Dios para con estos hijos suyos. Todos, bendito sea Dios que los ha unido. Los aros. ¿Tienen aros? El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Jenny, recibe este anillo En señal en señal de mi amor y fidelidad y fidelidad a ti. a ti. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti.
Vamos a ponernos en pie. Oremos, queridos hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo, y encomendemos especialmente a Delfín y a Jenny y a cada de celebrar con gozo el matrimonio de Pablo. Por la Santa Iglesia, para que Dios te conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor, y damos por la paz del mundo, para que cese las transmisiones que desaparezcan las injusticias y enemistades y broten por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor, que lo pedimos, por Jenny, por Delfín, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor, que lo pedimos, por nuestro hermano Delfín, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor, que lo pedimos, para que Delfín sepa amar a su esposa como Cristo ama a su Iglesia, y esté siempre atento y a honrar, y sea su alegría y su ayuda. Roguemos al Señor, que lo pedimos, por nuestra hermana Jenny, para que sea siempre irreprensible con su conducta, brille en ella la dulzura y la pureza, la unidad y la prudencia. Roguemos al Señor, que lo pedimos, para que Jenny cuide bien de su familia, la gobierne con fortaleza y merezca que confíe en ella el corazón de su marido. Roguemos al Señor, que lo pedimos. Pidamos también por todos los miembros de nuestras familias, especialmente aquellos que ya no están con nosotros, para que Cristo los escoja en su reino y los vista de gloria y inmortalidad. Roguemos al Señor, que lo pedimos. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración, y concede a tus siervos que confíen en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar a consuelas intereses después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y ser para nosotros alimento del camino. Nos ponemos en pie. Oh Dios, escucha nuestras súplicas y recibe con agrado las ofrendas que te presentamos por estos siervos tuyos, unidos en santa alianza, para que crezcan en la moralidad y en el amor. Por este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Hemos
ahora pasamos a firmar el de la cita. Testigos. Gracias. Una fotito con todo. Gracias.
De derecha, papá, de derecha a izquierda. Ay, no dejan de pelear adentro ahí. Para este lado salgan. Mamita, mami, dile, de allá, sí. ¿Tú otro? Todos pasando a felicitar a los esposos. Pues vamos a cumplir este bonito vamos a ir bailando con Pulgarcito Cazador. Estaremos con él. Seis de Boyacaja, bailando hasta las últimas. Así que familia bonita, están cordialmente invitados todos ustedes, pues para poder aquí acompañar en este bonito parque. Porque pues la música, toda la parte mexicana. Sí, de la música carnilla, así que. Aquí la niña. ¿Quién es su familia? A la niña, ¿Tú qué eres tú? ¿Tú qué eres? Y de esa forma, los familiares, vecinos allegados, se acercan para dar el abrazo fraterno, con alegría y emoción, por esta boda de Delfín y de Jenny. Un saludo para todos los amigos que están en línea. Bienvenidos a los amigos que están viéndonos de diversos lugares. Estamos en Pampas, la capital histórica. Oscar Quispe, Aquiles Guamachuco, saludos. ¿No te acuerdas cómo se llama ese chico del carro? No, dijo sus.
Pero sí, pues pregúntale a ellos, hablan así, para que no se pueden estacionar. El que ha venido la novia. Darling, ¿con qué te habla mi mamá? Ah, no, el novio, el novio. Mi Iván era los locos. Y ahora sí, nos vamos a la plaza para poder bailar y comenzar con este hermoso compartir, esta hermosa boda que inicia. Claro que sí. Felicidades, Delfín. Felicidades, Jenny. Mi abrazo, mi abrazo. Y comenzamos a bailar. Paso. Ahora sí, papá, sírvete como tiene que ser. Primer vaso por los novios y vas a invitarle a tu amiga que está a tu costadito, que te está grabando. Ya, a ver, papá, tú también, ¿ah? Primer vasito, a ver, por los novios. Ahí está, mirando a la cámara, saludando a los amigos. ¡Dale, papá! ¡Salud, papá! A ver, comienza, a ver, el primer vaso. Ahí estamos en vivo y en directo.
Así comenzamos con ganas. El primer vasito. La amiga también está antojando, ¿eh? Qué sedienta, qué riquito está. Muy bien, de esta forma damos inicio a la festividad de este grandioso matrimonio. Una boda que va a dar realce a la zona de Casay. Pisado es. Gracias, mamá. Ahí está la frase. Qué riquito está haciendo. Al parecer. ¿Soltero? Está rico el calderón. Ahí está. El caldo de la mañana. Ahí está la familia. Mañana, a ver. Quispe, pues. Por aquí, papá. Ah, caray. Con su grabar ellas no toman en la noche. Espero de verlas que no tomen. Y ahora sí, a bailar. ¡Eso! Hoy es de la hermosa tierra de Pampas. Ahí está, papá. ¡Eso! Y si comenzamos a sacar nuestras parejitas. ¡Ay, ay, ay! Eso, ve, desde tempranito tenemos que estar con ganas. No hay que esperar la chela todavía, ¿sí o no, mami? Claro, claro, así tiene que ser. La familia unida. Ahí estamos, la familia Quispe de Casay. Eso. A ver, mami. ¿A quién estás buscando, mami? A ver si nos dices a la cámara. ¿A quién estás buscando? Te veo. Tenía dos patas. Ahí estamos, mami. Vamos a estar alegre. ¿Qué familia? Quispe, muy bien. ¿Usted? ¿Quispe también? Quispe, todos somos Quispe. Ahí está la familia. Murido Quispe. ¿Usted, mami, también Quispe? ¿Desde dónde estás viniendo, mami? ¿Mismo Pampas, Huancayo? ¿Tú qué lugar? Huancayo, ahí está la familia que viene llegando. Gracias. Salud, tomando, bailando. Tomando, bailando, papá, tomando, bailando. Primer vasito, pasa, papá. Ahí estamos en ese grandioso matrimonio de Delfín y Jenny. Primera copita, mami. Qué riquito, ¿verdad? A ver, salud. Ahí está, muy bien. Vamos con la novia. La primera copita por tu boda, mami. Salud. Riquito, no riquito. Qué riquito está. Qué riquito. Misquizazo, ¿eh? Ahora al esposo. Salud, papá. Rico, no rico. Riquito, ¿eh? Ahí estamos. Salud, papá. Ahí está el padrino. Saludos. Gracias. Ahora sí, a bailar. Eso. Triunfadores del Perú, ¿ah? Ya, ahora sí vamos a comenzar a ver con las palabritas de acá, algo breve nomás. Vamos a comenzar a ver con el padrino, papá. Buenos días, con el debido respeto
¿Qué tal, papá? Hoy día, ¿cómo se siente al lado de sus nuevos ahijados en este día muy bonito? Bien, muy buenos días, me siento alegre. Mis compromisos de mis ahijados. Me siento alegre, serían mis palabras. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Las palabras, chao. ¿Tienes otro de la casa? He puesto otro. ¿Has encontrado el carro de antes? No, yo te... La cervecita helada, la vitamina para muchos. Vitamina C, la cebadita. A ver, muchas gracias. La primera cajita de cerveza, ¿de parte de quién viene? De la pollería Don Buquis. ¿De la pollería? Don Buquis. Don Pukis, muchas gracias. La primera caja de cerveza, gracias por hacer presente aquí a los recién casaditos. Ya, vamos a ir con su entrevista. Ahora, a ver, ya que nos habló el padrino, vamos a escuchar las palabras de la madrina primero para pasar a los novios, ¿ya? Mamita, buenos días. ¿Cómo te sientes hoy día al estar, qué lindo, mami, al lado de tus nuevos ahijados? Muy alegre, ¿no, mami? Muchas gracias. Sigue llegando más cariño. Adelante, papá. Adelante, adelante. Para Hugo Chamorro, felicitaciones para los novios. Gracias a todos los que están viniendo, muchas bendiciones. Bienvenidos a todos. Ahí está el cariño, va llegando pues desde tempranito. No esperamos la noche. Ahí va llegando el cariño. Y acá no hay nadie de la familia. ¿Quién va a dar su champán? Vamos a ir a ver. ¿Cuándo es vacío? Ya no me grabas. Y ahora sí, a bailar. Eso. Unita más. Baila, baila, papá. Eso, con esa sonrisita. Claro. Esa es la cajita y el cariño de parte de... tía
la señora Ana Guillén, muchas gracias por la caja de cerveza y también por el regalo que ya hizo presente. Si así estamos comenzando, ¿cómo ya vamos a terminar? Full regalos. Ahora sí. Baila, baila. Ay, ay, ay.